Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este día 26 de mayo de 2025. Es un placer saludarles donde quiera que se encuentren, si es en la mañana, si es de tardecita, si es ya de noche, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Quiero compartirles un poquito más sobre esta situación de mi despertar, todo lo que he vivido, lo que pasé en mi noche oscura del alma, todas las experiencias que uno logra percibir en ese mundo angelical, en ese mundo espiritual. En esta ocasión, pues quiero hablarles sobre temas pues más relacionados con la espiritualidad, porque así como percibo ángeles, energías angelicales, como percibo pues la energía de Dios, la energía divina, también se perciben otras energías. Entonces no hay nada que temer, hay que estudiar un poquito sobre los libros de las personas que ya pues han dejado testimonio, de esos mediums que han dejado pues plasmado ya en sus libros esta información que nos hace comprender, que nos ayuda a comprender mejor pues qué es lo que sucede después de que nosotros trascendemos, después de que nosotros dejamos este cuerpo, en este plano terrenal, pero nuestro espíritu se eleva, nuestra alma se eleva, nuestra alma es eterna, es inmortal, no tiene fin. Somos pues personas que hemos venido a aprender en este plano terrenal y regresamos a nuestra casa, regresamos a nuestro hogar. Lo dice Chico Javier en sus libros, lo dice Allen Kardec, lo dice, acaba de fallecer Divaldo Franco hace unos días. Entonces todas esas personas fueron muy importantes en toda esa información que pudieron dejarnos. Al informarnos, toda esa información nos da consuelo, nos trae paz a nuestras vidas, porque a veces pensamos pues que la muerte es lo último, que ya no hay pues nada que hacer, que a ese ser querido que hemos despedido no lo volveremos a ver. Pero quiero decirles que no es así. Eso ya en experiencia personal, en experiencia propia de las cosas que me ha tocado vivir en esos viajes que Dios me ha permitido llegar a esos otros planos que son sagrados y que puedes convivir nuevamente con esos seres queridos que ya partieron. Porque de verdad, el miedo es a alejarnos de Dios, el amor nos acerca a Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros eh, vivir? De qué manera nosotros queremos aprender, de qué manera nosotros queremos avanzar para seguir evolucionando, para seguir transformando nuestro interior, que en realidad a eso es a lo que hemos venido. Por eso debemos cuidar mucho nuestros actos, las formas en cómo actuamos con el prójimo, cómo es que nosotros queremos cosechar, si hemos sembrado discordia, si hemos sembrado problemas, si somos unas personas conflictivas, cómo queremos cosechar pues cosas buenas. Sabemos que lo que se siembra se cosecha. Entonces, pues al sembrar una planta, eso es lo que van a hacer, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, en esto que nosotros alcanzamos a comprender en este mundo espiritual, es que cada vez que el alma parte de aquí, ¿ok? Va y bueno, tal vez haya revisiones de todo lo que hicimos, si avanzamos o no avanzamos, porque muchas veces por esos descuidos aquí en esta tierra y no nos conducimos por hacer las cosas adecuadamente, y en vez de eso hicimos el mal, dañamos a otra persona, a otro ser humano, nos conducimos en una forma incorrecta. Por supuesto que en ese caso pues no se avanza, no avanzamos. Nosotros mismos estamos afectando nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, entorpeciendo el avance de esa alma. Entonces, pues tenemos que ir a dar cuentas de lo que hicimos, de cuánto avanzamos, y tal vez seguramente hay muchas cosas por las que nosotros cerramos el camino y tenemos que volver a la tierra, ya en otro cuerpo, reencarnamos nuevamente para venir a seguir corrigiendo, a seguir aprendiendo, para poder seguir trascendiendo. Entonces, para poder seguir avanzando. Así es, así es. Entonces, bueno, al tener cuidado nosotros de cómo estamos actuando, es como cada vez vamos a reencarnar nuevamente, seguramente, en otro cuerpo, pero vamos a venir a pasar menos tribulaciones, menos problemas, a hacer de nuestra vida pues algo más llevadero, que ya no nos complique tanto, que no nos conflictúe tanto.
Y así es como nosotros mismos, cuidando nuestros actos, vamos a tener mejor vida cada vez. Vamos a ir limando esas asperezas que nos entorpecen, que nos dañan, que nos estorban en vez de beneficiarnos. Entonces, bueno, les quiero compartir mi testimonio personal de cómo fue como también empecé a percibir y a recibir mensajes del mundo espiritual y detecté, porque me daban fechas, me daban señales muy claras de quién se estaba comunicando. Y bueno, mi papá falleció el 5 de noviembre de 2004 a la edad de 84 años. Entonces, de hecho, cuando él falleció, fue de las primeras veces que yo sentí un aviso de que algo iba a pasar. Entonces, estaba yo 3 días antes de su fallecimiento, estaba yo en mi recámara y la cabecera tiene sus barrotes, pues, de la cabecera gruesos, son muy macizos, es madera. Y yo estaba descansando a eso de las 3 de la tarde y escuché 3 toquidos bien fuertes, así 3 golpes bien fuertes, lo cual no supe cómo reaccionar, pero tampoco sentí miedo. No me dio miedo, para nada sentí miedo. Y bueno, no sabía, yo todavía no tenía mucha idea pues de nada, en realidad no tenía mucha idea de qué se trataba, sino que a los 3 días, 2 o 3 días, pues falleció mi papá de un infarto. Entonces me empecé a dar cuenta que a veces nos quieren avisar, nos tratan de avisar, y más cuando son tres, cuando se habla en tres golpes, 3 llamados, en tres debemos confiar, porque también podemos pedir confirmación en tres, que se nos confirme los mensajes en tres. Entonces tú te das idea porque te lo han confirmado en número 3 veces. Entonces pues esa fue la primera ocasión y bueno, de ahí siguieron muchas otras cosas, muchas otras señales. Mi papá se comunicó conmigo también, me daba señales de qué le gusta comer, te dan ciertas pues cosas donde tú puedes identificar que él es la persona que se está comunicando. Y en otra ocasión, que han sido muchas, pues, eh, me veo en el auto cuando como que aprovechan mucho la velocidad, como que aprovechan mucho ese tipo de cosas, porque no me pasó una ni 2 veces, sino que muchísimas, como que voy manejando en carretera y eso hace que con velocidad salga, me imagino que tu alma, y se vaya a esos otros planos a experimentar, a conocer ese tipo de forma de esos otros universos, de esos otros planos donde ya no está el alma encarnada en esta materia, en este cuerpo, pues, y que ya ha trascendido, pero que te permitan a ti como persona que todavía estás aquí, que todavía estás viva, que te permitan viajar a esos espacios, a esos lugares. Eso es lo que me trae a compartir esta información, a dar testimonio, para llevar consuelo, paz a aquellas personas que han perdido a un ser querido y que estén pues muy angustiadas, muy tristes por su pérdida y porque crean que no los van a volver a ver, porque también a eso es muy está clarísimo pues que sí podemos volver a verlos, que sí podemos volver a convivir con ellos, porque a lo que voy a comentarles ahorita es de que me veo en mi auto, voy con mi hija y voy por carretera y de pronto veo que en una caseta o una terminal, como se diga, donde están esperando los autobuses, donde se está esperando el transporte, veo que mi papá está sentado esperando que llegue el camión. Entonces yo lo veo y le digo a mi hija, mira tu abuelito, vamos por él. Y dimos la vuelta, dimos la U, ¿verdad? Regresamos y recuerdo que ya lo invitamos a pasar y recuerdo a toda velocidad, o sea, que va el carro que le metí velocidad, y lo que sigue es que sé que estuve en un lugar muy hermoso, me sentí muy querida, me sentí muy valorada, me divertí muchísimo, me sentí muy feliz. Estuve en una reunión familiar, seguramente de seres queridos que ya habían trascendido, que ya habían fallecido, y que mi papá estaba ahí porque fue el inicio de ese sueño, de esa experiencia que tuve, y que de esa manera pues yo pude ir a ese lugar donde él está y que sé que es feliz, porque de sentirme muy apreciada, me divertí, me reí, pasé momentos maravillosos. No recuerdo a detalle bien qué fue lo que me gustaría mucho, por supuesto que me gustaría mucho poder recordar palabras que se habló ahí, que platicamos, que sucedió en ese lugar.
Bueno, lo que recuerdo después de eso es todavía me despidieron con mucho amor. Al momento de irme despidiendo, de irme soltando así como de la mano de alguien, seguramente de mi papá, o no sé si se trate también que sea Dios, tal vez también pueda ser así, pero bueno, la imagen pues era de cuando yo recogí a mi papá, que nos fuimos, que a toda velocidad pues le metí al carro y llegué a ese otro lugar donde ya después fue diversión y estar contentos, pasarla a gusto, bonito. Y al despedirme así de alguien, recuerdo soltarme de su mano al momento que esa persona me decía, eres muy sabia. Y con esa frase, con esas palabras me quedo. Porque al motivarte, al hacerte sentir valorada, al hacerte sentir apreciada, querida, eso te motiva, eso te ayuda. Al menos a mí me da fe, me da confianza de que hay algo más, de que aquí estamos pasando pues por pruebas, por alguna razón, superando obstáculos, avanzando, creciendo, aprendiendo, porque queremos avanzar hacia un siguiente nivel, seguramente es así, y contamos con el apoyo de ellos. Por supuesto que contamos con su apoyo, con su ayuda, con sus cuidados, porque yo los percibo muy seguido. No hay persona, yo creo, que conozca que haya fallecido que no se presente en algún sueño, en algo que me quieren decir para que les diga a sus familiares. Eh, Esto es nada más como un velo que al momento de que llegamos a este plano, o no sé, como que ya se te borra de la mente la memoria, o sea, se te borra el recuerdo que traes de lo que cuando tú vas, puedes disfrutar, puedes pasear por esos jardines, puedes disfrutar de esos manantiales, de esos cielos. En una ocasión me tocaba ver un cielo donde llovían, era una llovizna tan finita, eran hilos de luz. La llovizna eran aquellos hilos dorados, tricolor, de colores, tornasol, de que se veía tan hermosa esa tarde, esa llovizna a colores doradas, no sé, era como lluvia de oro, algo así. Hermoso ese lugar y entre pues muchas flores, un prado tremendo, hermoso, bonito, todo verde, todo en colores, mariposas, todo lo que puedan imaginarse tan bonito, pues son bueno, de lo poco que les puedo comentar, de las muchas experiencias que me ha tocado disfrutar. Entonces, el hecho de que puedas ir y recibir esos momentos, pues por supuesto que es para agradecerlo, para darnos cuenta de que hay un mundo mejor, de que esto solamente es una obra donde cada uno tiene un papel que está desarrollando, pero que no debemos angustiarnos porque en realidad el volver a nuestra casa, el volver a nuestro hogar, eso es la realidad. Y tal vez allá volvemos a hacer otro contrato, volvemos a hacer seguramente pues el acuerdo de ese aprendizaje, pues que hay que volver a bajar para seguir corrigiendo los errores que cometimos, para seguir siendo mejores personas, para seguir creciendo, para seguir avanzando, evolucionando. Entonces, el llamado es a que nos comportemos de la mejor manera, que aun que haya personas que nos desean el mal, que nos vaya mal, nosotros debemos enviarles bendiciones, nosotros debemos orar por ellos, rezar por ellos para que esa forma de actuar que tienen pues se vaya quedando atrás y se olviden de rencores y se olviden de ofender al prójimo, que en vez de eso, pues seamos más hermanables, llevemos una sonrisa de aliento a alguien que lo necesite, o incluso a veces creemos que los demás no tienen tristezas, que los demás los vemos tan contentos, tan bien porque van pasando por la vida, que nosotros sentimos que solamente a nosotros nos suceden las cosas tristes, pero todo mundo necesita un abrazo sincero, una palabra de aliento, un qué bien te ves hoy, un buen deseo, una bendición. Hay que convertirnos en luz en vez de ser sombra. Hay que convertirnos en personas de apoyo en vez de tropiezos. Entonces, si nosotros vamos eligiendo siempre el tener actitudes que sumen en vez de restar, esas son las acciones que nos van a ayudar a avanzar, que nos van a ayudar a crecer. Entonces, bueno, si tú tienes al que está enseguida de ti, a tus hijos, a quien tú puedas, pues comparte estos temas, comparte esta información que pueda ser más, cada vez podamos ser más las personas que demos testimonio de que hay un Dios superior, de que hay algo mucho mejor, que no nos debemos enganchar en tristezas, en pleitos, en discusiones, en discordias, para nada.
eso no nos hace avanzar. Claro que existen y son parte de la vida, pero bueno, elijamos el bien, elijamos las cosas que nos lleven a superación, que nos lleven a ese crecimiento que hemos venido a hacer. Y en vez de, por nosotros no darnos cuenta y no corregirnos, pues nosotros mismos entorpecemos ese desarrollo de nuestra alma. Por eso dicen que cada día, al levantarnos, darle gracias a Dios. Primero que nada es agradecerle a Dios por el nuevo día que nos está permitiendo volver a ver esa luz, ese amanecer. Y al ir a dormir, agradecer por las bendiciones que recibimos ese día. Por todas las cosas, hacer como un análisis de qué hicimos bien y qué no nos salió tan bien. Y si hay algo que debemos corregir, que debemos arreglar, si posible es hacerlo antes de quedarnos dormidos, antes de despedir ese día, arreglar esa discordia, ¿no se dice? Bueno, ese malentendido con la persona que tú consideres que en ese día las cosas no salieron lo mejor, pues de lo mejor, de la forma que tú hubieras deseado que fuera. Así que, pues entonces, este mundo maravilloso hay que vivir esta vida con mucho amor, con mucha actitud, ponerle toda la actitud para que las cosas salgan lo mejor posible cada día. Esas metas que nosotros mismos nos ponemos en nuestra mente, el superar esos retos, el sentirnos que estamos haciendo algo por nosotros mismos y por el bien de los demás. Pensar siempre en el bien del otro también, porque así es como Dios te bendice. Y si hacemos una vida lo mejor posible en este plano terrenal, por supuesto que tendremos puras palomitas. No, seguramente siempre hay algo que aprender, que corregir, pero mientras más avancemos como en un examen, en un salón de clase, que el maestro pues nos pide los cuadernos para revisar aquellos exámenes, pues, y que cuando sacamos 10, ¿qué tal nos sentimos? Muy bien, ¿verdad? Entonces, pues es así, la vida es así, entonces pues tratemos de ser lo mejor posible cada día, de actuar lo mejor posible cada día, de hacer las cosas bien, de optar por hacer el bien en vez de hacer el mal, de sonreír a pesar de las circunstancias por las que estemos pasando. Recordemos que todo tiene un principio y todo tiene un final. Y ojalá que el día que Dios nos llame a su presencia, vayamos pues con el alma limpia, habiendo cumplido con lo que Dios nos pidió hacer en esta tierra, habiendo cumplido con nuestra misión en este plano terrenal, pues lo mejor posible para poder avanzar. Entonces, pues los invito a seguir adelante con la mejor actitud. Un abrazo donde quiera que se encuentren y que las bendiciones de Dios lluevan en sus vidas. Muchísimas gracias.